Recordemos que los cristianos de aquel tiempo no estaban precisamente en una comodidad al igual que nosotros. El hermano Mateo mencionaba que gracias al Señor hasta ahora no estamos siendo perseguidos. Bueno, nosotros no estamos siendo perseguidos, porque hay muchos cristianos alrededor de África, en Irán, en el mismo Israel, que están dando su vida por el Evangelio de Cristo Jesús. Probablemente eso llegue a nosotros también a través de la política, a través de movimientos que están en contra de la religión y en contra de Dios, manejados, por supuesto, por el mismo diablo. En aquel tiempo, estos cristianos precisamente estaban pasando por ese momento de persecución. Ellos estaban sufriendo. Ellos habían sido expatriados de su tierra, de su nación, habían sido despojados de sus cosas, de su casa, de su comodidad, y ahora estaban en 5 puntos alrededor del mundo siendo martirizados y perseguidos por los políticos y aquellos que odiaban a Dios. Hermanos, eran cristianos que estaban realmente pasando por momentos difíciles. Si tú pensabas que estabas realmente en un problema y eso te acongoja, creo que la historia de estos cristianos nos aliviana un poco la vida al saber que hubieron otros que sufrieron y que aún sufren más de lo que nosotros estamos sufriendo. Es una consolación para nosotros saber que hay otros que sufren peor que nosotros y darle gracias a Dios porque todavía no estamos en ese nivel. Todavía podemos reunirnos libremente y manifestar nuestro culto a Dios. Todavía nosotros en las calles podemos predicar el Evangelio y libremente hablarle a alguien de Dios. Gracias al Señor. Pero estos hermanos no tenían esa libertad. Y Pedro les da algunas palabras que tienen mucha esperanza. Y les dice, ustedes han sido escogidos para una salvación grande. Dios los ha escogido para salvarlos. Si bien es cierto, están sufriendo, pero lo que están sufriendo es temporal y no es nada comparado con lo eterno que les espera un día allá en la gloria. Y esas palabras también son para cada uno de nosotros los cristianos hoy en día, que estamos pasando sufrimiento y que no estamos todavía teniendo problemas. Palabras de esperanza en donde Pedro nos insta a mirar a Cristo Jesús, a poner nuestra mirada, nuestros ojos en Él y pensar que un día será mucho mejor que hoy. Que un día la salvación será completada en nosotros, que no solamente disfrutaremos de esa justificación, es decir, no solamente disfrutaremos porque Él nos declaró justos un día a pesar de nuestro pecado, sino que Él también nos santificó para parecernos más a su Hijo Jesucristo y que ya en ese día Él nos glorificará y nuestra salvación estará completa. Y estaremos con Él por los siglos de los siglos, para siempre y por siempre. Y eso es lo que significa eternidad. Probablemente tú pensaste que al morir aquí en la tierra se acaba todo. Comamos y bebamos que mañana nos podemos morir. Así que vamos a disfrutar y vamos a darle a la vida rienda suelta. Y Salomón el sabio viene en Eclesiastés y nos dice, ok, haz lo que tú quieras, pero sabes que un día Dios te va a juzgar por cada una de tus obras que has hecho aquí en la tierra estando vivo. La muerte no es el acabose. No es que cuando nosotros enfermamos y morimos ya se acabó la vida. Más bien ahí, dice la Biblia, es donde comienza otra vida. ¿Cuál? La vida eterna. Y esa vida eterna tiene 2 destinos. El infierno para todos aquellos que rechazaron a Cristo mientras estuvieron vivos en la tierra, pero el cielo y la gloria para todos aquellos que en fe
reconocieron que eran pecadores y que no había nadie, solamente Jesús, quien podía salvarlos. Y que vinieron a Él en arrepentimiento para recibir su vida. Y esa vida les otorga precisamente esa entrada a la gloria de Dios. Pedro los alienta con estas palabras. Y él dice, mientras ustedes están caminando por esta tierra, sean santos, así como Dios es santo. Y probablemente alguno dirá, ¿cómo es posible, Pedro, que tú nos demandes cosas cuando nosotros te estamos diciendo que estamos sufriendo? Claro, no fue así, yo estoy especulando. Pero lo más normal es que cuando alguien te expresa su sufrimiento es que tú le sobes las espaldas, es que tú los abraces, es que tú le digas algunas palabras, porque esa persona está siendo víctima. Pero Pedro, en vez de quizás irse por ese camino, él opta para decirle, hermanos, su salvación es tan grande que ustedes deben andar en temor por esa salvación, siendo santos, así como Dios es santo. Su vida debe estar consagrada y apartada para servir al Señor. Y ahora el apóstol Pedro les dice, no solamente sean santos, sino también ámense los unos a los otros. Dios nos salvó con el propósito de que nuestro cuerpo, nuestra vida, vuelva al estado original, el cual Él creó. Tú y yo sabemos que en el Génesis, antes del capítulo 3, todo era hermoso. Todo era bello, todo era perfecto como Dios lo había creado. No había pecado. Adán y Eva se amaban el uno al otro con un amor ágape, perfecto. Ahí no podríamos encontrar ningún resentimiento, no había rencor, no había envidia entre ellos, no había celos, no había malos entendidos. Era una relación perfecta. Porque originalmente así Dios creó al hombre y a la mujer. Pero luego vino el pecado. Y el pecado lamentablemente corrompió al hombre y corrompió a la mujer. El pecado nos dañó desde la raíz misma de nuestro ser. Y a partir de ese momento todo cambió y todo quedó trastornado. Empezando por nuestras vidas. El corazón ya no era puro, se mezcló con egoísmo, el corazón del hombre se mezcló con orgullo, se mezcló con rebelión, se mezcló con amargura, con resentimiento. La fuente de nuestro ser interior se corrompió lamentablemente por causa del pecado. Pero lo que Dios hace ahora en nuestras vidas es venir a la tierra, hacerse hombre igual que tú, igual que yo, para morir por nuestros pecados, por esos pecados de rebelión, de orgullo, de amargura, de resentimiento, morir por nuestros pecados y revertir así el impacto que causa el pecado en nuestras vidas y volvernos al estado original en el cual fuimos creados. Dios creó todo perfecto. Tristemente el hombre cayó desobedeciendo al Señor. El pecado vino y corrompió nuestras vidas y el universo entero. Pero ahora Dios ofrece restauración. Dios quiere volver todo a su estado original. Y dice el apóstol Pedro en el versículo 1 que leímos hace varios domingos atrás, en el versículo 1, capítulo 1, Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, dice el versículo 2, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y no es que somos salvos, no es que somos restaurados por obedecer, sino que por el hecho de haber sido salvados,
por el hecho de haber sido restaurados por Cristo Jesús es que nosotros empezamos a obedecer. Amén, hermanos. Y no vaya a pensar alguien aquí, después de leer este versículo, que es gracias a mi obediencia que Dios me salva. O es gracias a mis obras, a mis méritos que yo hago con el sudor de mi frente, que Dios me otorga su salvación, y gracias a que yo me porto bien es que Dios me da el cielo. No, es completamente al revés. Él no nos salva por obedecer, sino que por el hecho de haber sido salvados es que nosotros somos empujados por su Espíritu, por su poder, a obedecerle a Él. Y Él dice, obedezcan al Señor siendo santos, número 1, y obedezcan al Señor también amándose los unos a los otros. Amándose los unos a los otros. Y por lo tanto, los hijos de Dios recibimos a través del Espíritu Santo la capacidad de poder obedecer estos mandatos. Son cosas sobrenaturales de las cuales estamos hablando aquí. Una persona que no es cristiana no puede realizar estos mandatos del Señor. Solamente los hijos de Dios hemos sido capacitados para vivir de una manera santa y apartada del mundo, separada del mundo, para consagrarnos a Dios. Solamente una persona que es hija de Dios ha sido capacitada ahora para amarse el uno al otro. Y es de eso lo que queremos hablar en esta tarde, hermanos. En el versículo 22 de Primera de Pedro, en otra versión, la Biblia dice, al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados, por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos. Lo uno trae como resultado lo otro. Es decir, no solamente Dios requiere nuestro esfuerzo, no solamente Dios demanda que nosotros obedezcamos, sino que Él nos está diciendo implícitamente que es imposible obedecer ese mandato de amor si no hay una raíz de fondo, si es que no hay un nacimiento nuevo, si es que no hay esa salvación que Cristo ha dado al pecador. De hecho, la palabra del Señor nos enseña, a respuesta de nuestro título del mensaje del día de hoy, que el amarnos unos a otros es una de las primeras evidencias de un hijo de Dios que verdaderamente pertenece a la familia de Dios. El amor fraternal entre hermanos y hermanas es una muestra que aquel que dice yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, yo voy a la iglesia todos los domingos, ¿cómo podemos verificar que lo que está diciendo realmente es verdadero? A través del amor. Si se aman los unos a los otros. Hemos sido salvados para amar. Y a pesar de que el pecado todavía mora en nosotros, ya nosotros no somos esclavos de ese pecado. Dios nos ha libertado de las cadenas del pecado, aunque el pecado todavía tiene su presencia en nosotros, lo cual un día seremos también libertados de eso. Pero la palabra del Señor nos dice que ahora ya el pecado no nos puede impedir que nosotros amemos como Dios nos ama, que nosotros podamos estimar a nuestros semejantes así como Dios nos estima. Ahora tenemos, por el poder del Espíritu Santo, la capacidad de vencer nuestro propio orgullo. ¿O es que usted no es orgulloso, mi hermano? ¿Ah? ¿Solo yo soy orgulloso? No hay ningún amén, ¿no? ¿O es que usted no tiene nada de egoísta?
¿O es que usted no tiene ningún tipo de lucha con el orgullo? Todos lo tenemos, probablemente en cierto o diferente nivel, algunos más, otros menos. Pero todos tenemos esa vieja naturaleza que nos acecha y va en contra de la voluntad de Dios. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, ahora Él nos da la capacidad y el poder para poder vencer todo eso. Eso que nos lleva a la muerte, eso que nos lleva a la división, a la separación, eso que nos lleva a odiarnos, a enemistarnos los unos a los otros. Dios dice, les doy el poder para que ustedes puedan vencer y superar todo aquello. Y es por eso que el amor es uno de los frutos imprescindibles de la fe verdadera. Dice Juan capítulo 13, el versículo 35, San Juan capítulo 13, versículo 35, hablando precisamente también de este mismo tema, el cual es el amor. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿En qué? ¿Cuál es el detalle? ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es la muestra en donde la gente va a mirar y va a saber y decir, ese es un cristiano? ¡Wow! ¿Dice acaso por la sana doctrina que tengan? La gente los va a conocer que ustedes son mis discípulos si ustedes se portan bien. Bueno, es bueno portarse bien. Es muy bueno tener una sana doctrina también, como el pastor David nos lo enseñaba. Pero el versículo dice específicamente que el amor, el uno por el otro, es la evidencia número uno que tú has nacido de nuevo. Y en 1 de Juan capítulo 3, versículo 10 es más fuerte todavía. El mismo escritor y autor dice que si alguien no ama, no es cristiano. Si alguna persona aborrece, tiene rencor o no perdona a alguien que le hizo algún mal, esa persona no es cristiana. No lo estoy diciendo yo, no me mire feo así. No soy yo, mejor leámoslo antes que me juzgue. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios. ¿Y quiénes? Y los hijos del diablo. Ajá, hay dos familias aquí. No hay tres, no hay cuatro, hay dos familias. Los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿A cuál pertenece usted? Yo a la familia de Dios, oiga, no me ofenda, yo soy de la familia de Dios. Muy bien, yo digo, amén, qué bueno que usted es de la familia de Dios. Pero una cosa es decir y otra cosa es ver. Porque el versículo no termina y explica diciendo, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, ¿qué sigue diciendo? No pertenece a la familia. El que no ama no tiene certificado de nacimiento en mi familia, dice el Señor. Porque sencillamente no ha nacido de nuevo. Y si no ha nacido de nuevo, eso significa que no ha recibido el amor de Dios. Y si no ha recibido el amor de Dios, lógico, por ende, no va a amar como Dios ama. Y uno que ha nacido de nuevo ha recibido esa capacidad de amar a sus semejantes, así como Dios demanda que sus hijos vivan de una manera santa, porque Él es santo, así también Dios nos dice que vivamos una vida rodeada de amor. ¿Sabe por qué? Por la sencilla y llana razón de que Él es amor. O sea, esto tiene que ver con paternidad. Explicábamos el anterior domingo que nuestros hijos se parecen a nosotros, ¿sí o no? Nuestros hijos tienen rasgos de nosotros, no solamente en lo físico, en lo feíto, así como ustedes, así les salió, ¿qué vamos a hacer? Pues así soy yo, ¿no? Así soy yo.
pero también en algunos rasgos de carácter. Nuestros hijos son así porque nosotros somos así también. ¡Ay, este muchacho cabezadura que me salió! ¿Cómo es posible? Y renegamos por el muchacho. Pero mire, este punto nos ayuda un poquito a tenerles paciencia a nuestros niños, porque si él es así, es porque yo también fui así, o quizás soy así. En un grado diferente, quizás ya ahora cambiado, ya un poco más. Miren cómo mi esposa se ríe. Pues, dice, ahora sí lo entiendo, dice. ¿Por qué nuestros muchachos nos hacen renegar tanto? Se parecen a nosotros, tienen rasgos de nosotros. Claro, también veamos las partes positivas. Los muchachos ayudan, los muchachos son valientes, los muchachos, en el caso mío, son simpáticos porque se parecen también a su padre. Hermanos, es cuestión a veces de paternidad. Cuando Pedro nos dicen, sean santos. Pero Pedro, ¿por qué vamos a ser santos? Porque Dios, su Padre, es santo. Dios los engendró y Dios quiere que ustedes tengan esos rasgos de santidad. Y ahora nos viene a decir, si ustedes realmente han nacido de nuevo, también deben amar. Pero Pedro, ¿por qué debemos amar? Porque Dios es amor. Es una cuestión de paternidad. Hermanos, el nuevo nacimiento nos capacita tanto para amar, porque somos hijos de Dios, y al ser hijos de Dios tenemos el ADN de Dios, ¿no? Y la naturaleza de Dios, y es por eso que tenemos la capacidad de amar. Y ese amor que es dado a nosotros es tan sobrenatural que dice la Biblia que nos capacita no solamente para amar a quienes nos aman, sino incluso amar a quienes no nos aman tanto. Porque la palabra nos explica que es fácil amar a quien te ama, ¿sí o no? No creo que tú tengas complejidad o dificultad para amar a esa persona que te ama. ¿Cómo tú vas a tener algún rencor o odiar a alguien que te da regalos, a alguien que te saluda, a alguien que es tu amigo, a alguien que te abraza? Pero eso no tiene nada de mérito. ¿Sabe por qué? Porque incluso los inconversos, los que son ateos, los que no creen en Dios, también pueden hacer eso. Pero sin embargo aquí la Biblia nos habla de un amor que es sobrenatural, que nos da la capacidad al punto de no solo amar a quien me ama, sino a quien me odia. ¿Qué? Sí, no soy yo, es Cristo y su amor a través de mí. Mire lo que dice Mateo, capítulo 5, y los últimos versículos, el 43. Mateo capítulo 5, versículo 43, la palabra dice, oísteis que fue dicho, Jesús hablando aquí, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso es lo más lógico. ¿Cómo voy a amar a mi enemigo si es mi enemigo? La misma palabra lo dice. El Señor Jesucristo nos enseña en el versículo 44 y dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y por si fuera poco, oren por aquellos que los ultrajan y los persiguen. ¡Wow! ¿Y será que el Señor nos está mandando a hacer algo imposible? Sí. ¿Sabe por qué? Porque en nuestras fuerzas es imposible. Es solamente con el poder de su Espíritu Santo que nosotros podemos lograr esto. ¿Sabe que muchas veces cuando era muchacho, niño, mi madre me mandaba a traer algo? Cualquier cosa. Hijo, tráigame la aguja para costurar. Y yo iba y buscaba, me hacía a veces el que buscaba.
Ya nosotros los padres sabemos esta técnica que el muchacho va a dar una vuelta. ¡No lo encuentro! Y está ahí, girando en su propio eje, sin buscar nada. Y yo decía y hacía lo mismo. Mamá, no hay, no sé dónde está. O sea, para sacármela ¿no? Y ya hacer mis cosas o ir a jugar. Pero yo no quería que estar ayudándole ahí. Hijo, tráigame la aguja. Está en tal lugar. Pero no hay, mami. No puedo, mami. Y ella siempre me decía, cuando yo decía no puedo, ella me decía, hijo, no te estoy mandando a hacer algo que yo sé que no puedes hacer. Te estoy mandando algo que yo sí sé que sí puedes hacer. Con la chancleta en la mano. Lista. Y el punto aquí, hermanos, es que Jesucristo está parado enfrente de sus discípulos y de otra familia que eran los fariseos, hijos del diablo también, y diciéndoles a todos, amén. ¿A quiénes? A sus enemigos. ¡Hey! ¡Wow! Imposible, sí. Imposible para ustedes, hijos del diablo, pero posible para ustedes, cristianos, porque ustedes tienen la capacidad y el poder que el Espíritu Santo les ha dado para amar incluso a sus enemigos. ¿Podemos hacer esto en nuestra fuerza? No. ¿Con el poder del Espíritu Santo? Sí. No solamente amar a nuestros enemigos, sino también bendecir a los que te maldicen, hacer bien a los que os aborrecen. Para nosotros los hispanos eso. No. Ojo por ojo, diente por diente. Vas a ver ahora quién soy yo. Ahora va a conocer a Luis Fernando Lozada Saldías. Y así con esa actitud de venganza, porque hemos recibido un mal de esa persona. Hermanos, nuestra naturaleza es así, eso es normal. Pero con la vida nueva que Cristo nos da, eso no tiene que seguir siendo así. Cristo rompe las cadenas de la esclavitud en donde nos encontrábamos, esclavitud que nos tenía atados al egoísmo, al orgullo, a toda soberbia, a todo espíritu de venganza. Y ahora el Señor nos dice, amén. Bendigan y oren. Piensa en alguien que te ha hecho daño. Piensa en alguien que probablemente ha deseado tu mal. Y quizás no has respondido de la forma correcta como Dios nos lo demanda aquí. ¿Sabe que muchas veces eso, en vez de hacerle daño a la persona a quien tú no quieres, te hace daño a ti mismo? Y el Señor sabe y nos conoce tan bien que dice, ustedes tienen que amar, porque el amor cubre multitud de pecados y el amor es lo que sana nuestras heridas y es el perdón que nos libera y nos da ese amor para nosotros poder perdonar, para nosotros poder bendecir, para nosotros poder derramar el amor de Dios hacia los demás. Pero Pedro hace un énfasis especial y específico aquí. La Biblia nos dice que tenemos la capacidad de amar incluso a nuestros enemigos, pero el punto aquí de Pedro, el énfasis es que él nos está recordando que debemos tener un amor especial entre hermanos, entre familia de un mismo Padre. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Con mi amor, no con mi amor, con el amor de Dios. Dice Romanos 5:5, el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones. Y esa palabra derramado es una palabra parecida a lo que el salmista en el Salmo 23 decía, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y más allá decía el versículo, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos, unges mi cabeza con aceite, mi copa está, ¿qué cosa?
esa palabra rebosando es una palabra parecida a la palabra que Pablo está usando cuando dice que el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones. Es decir, el amor de Dios ha sido derramado a tal punto que está rebosando. La palabra rebosando significa rebalsando. Dios nos está rebalsando de su amor. Y ese amor que está rebalsando debe ser repartido a los demás también. Usted sabe que cuando una copa, usted la llena, después de llenarla, comienza a rebalsar y lo que está adentro comienza a salir y a extenderse. Y la idea es que el amor de Dios es tanto en nuestras vidas que comienza a extenderse hacia los demás también. Dice Filipenses capítulo 1, el versículo 9. Filipenses capítulo 1, versículo 9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Que vuestro amor abunde aún más y más. ¿Sabe que Pedro da al menos unas 3 características de cómo es este amor que Dios ha derramado en nuestras vidas? Volviendo al versículo 22, en nuestro pasaje central, en 1 de Pedro capítulo 1, dice que este amor, en primer lugar, no es fingido, este amor es entrañable y este amor es un amor de corazón puro. Dice el versículo, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal. ¿Qué cosa? No fingido, número 1. Amaos unos a otros. ¿De qué manera? Entrañablemente. Y por último, de corazón puro. Y en primer lugar, ¿qué significa amor no fingido? Es un amor real. Es un amor que no debe ser actuado. Sin necesidad de ir a Hollywood, nosotros somos excelentes actores muchas veces. Especialmente los que somos un poco más extrovertidos. Caemos en la tentación de ser buenísimos actores. Oye, qué amable que es ese hermano fulanito de tal. Miren cómo me mostró la sonrisa. Pero él o ella no sabe que ni bien me di la espalda, esa sonrisa cambió. Y yo muchas veces no lo sé. Y el pastor tampoco se da cuenta. Pero Dios sí sabe. Por eso la Biblia nos dice, no actúen. Cuando muestren amor los unos para los otros, debe ser un amor no fingido, debe ser un amor profundo, no superficial, un amor de corazón, no solo de boca. Y la palabra no fingido, la frase no fingido se relaciona con no tener hipocresía en nuestra actitud para con los demás. Es como que cuando alguien se coloca una máscara, porque de ahí viene la palabra hipocresía precisamente, de colocarse una máscara. Un amor no fingido, un amor sin hipocresía. El amor sea, dice Pablo, sin fingimiento. ¿Cómo es que se ve el amor verdadero no fingido? El amor verdadero no fingido es un amor que perdona. Es un amor que sirve al otro. Es un amor que restaura. Es un amor incluso a tal punto que soporta, dice el apóstol Pablo. ¡Wow! ¿Sabía usted que el soportar tiene que ver con el amor? Y es que ya no te soporto yo a vos. ¿Qué indica eso? Que no hay amor de Dios. Porque el amor de Dios no solamente todo lo sufre, todo lo espera, sino que también todo lo soporta. ¡Wow! Realmente el amor de Dios es grande, hermanos y hermanas. ¿Cómo se ve el amor no fingido? Ora el uno por el otro. Busca el bien del hermano.
Y es que la iglesia puede cantar de amor, la iglesia puede predicar de amor, enseñar en las escuelas dominicales acerca del amor, pero es muy diferente vivir ese amor, hermanos. ¿Hemos reflexionado acerca de eso? Nos hemos preguntado, ¿estoy viviendo realmente y practicando el amor de Dios en mi vida para con los demás? En segundo lugar, el amor debe ser entrañable, que no es otra cosa sino un sinónimo, porque cuando la Biblia dice amaos unos a otros entrañablemente, la palabra entrañable significa intensamente, con esfuerzo, con profundidad, nada superficial. No es un amor de comodidad, es un amor que busca siempre el bien de los demás. Y sabemos que este amor no es natural, este amor es sobrenatural porque proviene del nuevo nacimiento. Y en tercer lugar dice, este amor es un amor puro, de corazón puro, de corazón limpio, es decir, un amor que no tiene malas intenciones o algún interés de por medio. Y seguro nos vamos a identificar cuando de pronto hemos amado a alguien por un interés. Y dice Pedro, ese amor no es puro, ese amor no es limpio, porque yo estoy dando a alguien, yo estoy haciendo algo por aquel, porque sé que un día ese me va a devolver algo a mí. Y entonces hay un interés de por medio, hay una motivación que no es precisamente amor puro, sino con la intencionalidad de que tú saques una tajada y un beneficio propio para tu vida de ese acto de amor que estás mostrando. Dice Pedro, el amor de Dios debe ser de corazón puro. Cada vez que tú haces algo así, eso no cuenta para el Señor. Eso simplemente será hojarasca, eso será heno. Eso simplemente se quemará en el día del juicio y del tribunal de Cristo porque no tiene el peso que Dios demanda. El amor, dice, debe ser entrañable, debe ser puro, debe ser limpio, debe ser verdadero. Y para concluir, pregunto, ¿estamos viviendo ese amor? Porque Pedro no está dando una sugerencia para la iglesia. Una vez más, él no está dando una opción. Él está dando un mandato para nosotros los cristianos. Y él nos dice, amaos los unos a los otros entrañablemente, no fingiendo y de corazón puro. Y esto significa que el cristiano verdadero ya no puede vivir más en rencor hacia su hermano o hacia su semejante. Sí, es cierto que te ha hecho mucho daño. Sí, probablemente es verdad que de pequeño quizás te hizo mucho mal. Es cierto que te odia, es cierto que no quiere tu bien, pero aquí la palabra del Señor nos dice y nos explica que si tú sigues en esas riendas, en ese carril, sigues siendo esclavo del pecado. Y necesitas que Dios te liberte de todas esas cadenas y aprendas a amar, porque el amor brinda perdón. Esto significa que el cristiano verdadero ya no puede vivir en crítica constante o en dedicarse a destruir a su hermano o hermana en Cristo, el cual o la cual es de la misma familia de la fe. Eso implica
no tener indiferencias hacia las necesidades que otros tienen en nuestra iglesia local. Eso también significa que el cristiano verdadero no debe tener relaciones superficiales en la iglesia, sino más bien buscar la coinonía, la comunión, el compañerismo, para poder demostrar el amor que Dios ha puesto en ti y amar a tu hermano y hermana. Si hemos nacido de nuevo, como dice el versículo 23, y vamos a continuar el próximo domingo, si decimos que hemos nacido de nuevo, entonces debe nuestra vida ser diferente, hermanos. Nuestra vida debe ser muy diferente a la que vivíamos antes o a la que el mundo vive. Porque el nuevo nacimiento produce un nuevo corazón. El nuevo nacimiento produce nuevas actitudes. El nuevo nacimiento produce una nueva manera de tratar a los demás. Una nueva forma de amar. Por eso el amor cristiano no es un sentimiento ocasional, no es emocional. El amor tiene emociones, contiene sentimientos, pero en su base no es meramente sentimientos o emociones, y a veces por eso, confundidos en aquellos, decimos, se me acabó el amor. ¿En serio el amor de Dios se acaba, hermano? ¿Tú crees que se acaba el amor de Dios? ¿Tú crees que el amor de Dios llega a un punto y Dios dice, no, aquí fue la gota que rebalsó el vaso, ya no te perdono más, dice Dios? ¿Eso dice el Señor? No. Hermanos, cada vez que nosotros fallamos, cada vez que nosotros pecamos, tenemos el derecho como hijos de Dios de ir a la presencia del Señor, confesarnos, y dice, Él nos perdona. ¡Wow! ¿Por qué? Porque nos ama con amor eterno. ¿Y cuántas veces es que tú fallas en la vida? ¿Ah? ¿Cuántas veces es que tú pecas? Algunas que otras. A ver, esta semana, 1, 2 que yo me acuerdo. Que tú te acuerdes. Si no te acuerdas, pregúntale a tu pareja. Tal vez tiene más detalles. Pero a cada momento estamos fallando y pecando delante del Señor. Y aún así, Dios tiene misericordia y nos perdona. ¿Por qué? Porque nos ama con amor eterno. Y es ese amor eterno que ha puesto en nuestras vidas y que nos da la capacidad también para nosotros perdonarnos los unos a los otros y amarnos los unos a los otros y soportarnos los unos a los otros y ser positivos los unos para con nosotros, no solamente criticar y criticar y criticar. Dejemos eso, porque eso rompe nuestra unidad, e inclinémonos hacia el amor de Dios. ¿Habrá alguien a quien tú necesitas perdonar? Quizás alguien en la iglesia a quien has ignorado, que no le has mostrado el amor que Dios te demanda mostrarle. Tal vez tu corazón está un poco frío en cuanto a la comunión para con los demás. Ven hoy al Señor y pídele, Señor, yo quiero tener esa coinonía, esa comunión, al punto de demostrar el amor que tú me has dado en la relación con mi hermano y mi hermana. Señor, muéstrame yo cómo puedo servirle a mi semejante. Señor, muéstrame cómo yo debo orar por él, por fulana de tal, por fulano. Señor, muéstrame cómo yo puedo darte mis dones y mis talentos y ponerlos al servicio tuyo para el beneficio de la iglesia en donde tú me has puesto. Señor, ayúdame a amar como tú me amas. Amén, hermanos.